aparece. Sí, pero tiene que meterse al documento o a la presentación que usted ¿Y tiene. ahí? Aparece ahí el Ahí está, ahí está. uso de mascarilla Sí, ahí respiratoria sí, en el doctor. 95. Hoy sí. Correcto, Ok. correcto, correcto, correcto. Bueno, vamos a iniciar con los que están ahorita conectados, ¿verdad? El Colegio Médico de Honduras ha tenido a bien, ¿verdad? Ante esta situación por el COVID-19, realizar este webinar, al cual hemos nombrado Soluciones a dudas y cuestionamientos que tenemos sobre el COVID-19. Va dirigido para el primer nivel de atención. Por eso es que hemos invitado a los delegados y subdelegados de todo el país y también a los representantes de las diferentes sociedades y asociaciones médicas conforman el Colegio Médico de Honduras. El objetivo, pues, es orientarles a realizar su propio flujograma de atención. Permítanme. Acérquese más al micrófono, Melissa. Acérquese más al micrófono. ¿Escuchan ahora? Sí, mejor, mejor. Mejor, ok. La intención, ¿verdad? El objetivo es que se puedan orientarles a realizar su propio flujograma de atención de pacientes sospechosos sobre COVID-19, clasificar el tipo de equipo de protección personal que deberán utilizar dependiendo del área de atención donde se encuentre cada uno de ustedes. También aclarar criterios de ingreso a lo que es la unidad de cuidados intensivos. Tenemos como conferencistas al doctor Payet, que es infectólogo en adultos, al doctor Luque, ¿verdad? Infectólogo en pediatras, a la doctora Lorilei Lagos, intensivista pediatra, al doctor Carlos Vázquez, también intensivista pediatra, y al doctor Jeremías Soto, que es epidemiólogo, son los panelistas invitados. A continuación les vamos la doctora Suyapa Figueroa les va a dar unas palabras. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos por el esfuerzo que estamos compartiendo en este momento, que tanto necesitamos. Queremos expresarles pues, que el Colegio Médico está preocupado por que compartamos conocimiento para que podamos estandarizar criterios. Y algo muy importante es que también vamos a colgar la próxima semana mucha información que nos va a proporcionar la Organización Panamericana de la Salud, y que esto vamos a tratar también en la medida de lo posible de darle las acreditaciones CNMEC que sean necesarias para incentivar la participación y la búsqueda del conocimiento en estos momentos que tanto necesitamos. Así que bienvenidos todos y muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo. Gracias. Gracias. Bienvenido. Sí, bueno, en aras del tiempo, simplemente bienvenidos todos. Esperemos que este sea un tiempo provechoso de aprendizaje, de aclarar conceptos. Y como decíamos en los reglamentos, ¿verdad? Vamos a ser muy administrativos del tiempo y vamos a tratar de que se hagan consultas dirigidas, muy puntuales, para obtener respuestas también muy puntuales, para que no se nos aburren y para que podamos seguir teniendo este tipo de encuentros que nos facilitan a nosotros el conocimiento brindado por los mejores expertos y las personas más capacitadas del país. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Recordemos que ahí tenemos en la pantalla donde dice chat, donde deben hacer preguntas puntuales. No queremos que sabemos que hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Pero que no nos estén presentando casos, sino que preguntas puntuales. Va dirigido al nivel primario, al nivel 1 de atención. Entonces, vamos a dejarles ahorita con el doctor Denis Payet. Él es especialista, médico internista y en medicina tropical, coordinador del servicio de infectología del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doctor Payet, es suyo ahorita el tiempo. Ok, muy buenas tardes. Realmente vamos dirigidos ya directo a lo que vamos a hablar y es lo que interesa sobre el tema que estamos cubriendo ahora. Y es lo referente a bioseguridad. Bioseguridad, o sea, son las medidas diseñadas para prevenir realmente y proteger la salud tanto de las personas que están en salud como de las pacientes y de cualquier otro trabajador de salud, ¿no? Las medidas de bioseguridad y relacionadas específicamente con lo que nos interesa, que es COVID,
realmente tenemos que hacer protección por aire, gota y contacto. O sea, son los 3 tipos de aislamiento que se hacen y los 3 tipos de aislamiento realmente deben aplicarse con respecto a COVID. El aislamiento, ¿verdad?, por aire realmente es un aislamiento que es prácticamente exclusivo para aquellos lugares donde se está haciendo algún tipo de procedimiento en los pacientes, en los cuales se va a producir una microgota, o sea, procedimientos que hacen alto riesgo porque producen realmente aerosoles y esos aerosoles son los que pueden realmente en algún momento contaminar. En las áreas donde se nebuliza, donde se usan puntas nasales de alto flujo, donde se hace ventilación manual con mascarilla o ventilación mecánica, intubación, traqueostomía, broncoscopía, aspiración de secreciones y resucitación cardiopulmonar. Estos son principalmente los puntos en los cuales realmente se necesita hacer este aislamiento por aire. O sea, estos aislamientos por aire son los que van a usar el equipo completo, ¿verdad?, que va desde usar ropa de hospital, mascarilla N95, doble guante, traje completo protector con mono, bata impermeable, protector ocular, gorra, cubregotas, polainas y habitación cerrada. Y si fuera posible, habitaciones con flujo negativo, de las cuales creo que no contamos en ningún lado en Honduras. De ahí, el otro tipo de aislamiento, que es el que más frecuentemente nos puede, ¿verdad?, contaminar en COVID, es realmente el riesgo de transmisión por gota. El riesgo de transmisión, aquí están en pantalla los procedimientos de alto riesgo que les acabo de mencionar, que son generalmente aquellos procedimientos que se usan en las unidades de cuidados intensivos y son donde principalmente tienen que usarse los equipos completos. El resto realmente tiene que trabajar con la atención de la transmisión por gota, donde requiere de lavado de manos, guantes, mascarilla, protector ocular, en el caso de COVID, una habitación cerrada, restricción de visitas y limpieza de material clínico. Hay varias enfermedades realmente que nos pueden necesitar este aislamiento por gota, pero aquí tienen en pantalla el equipo realmente que se necesita y que la mayoría de las personas necesitamos con relación a COVID. Y es tener mascarilla, tener N95, una bata impermeable, un gorro, ¿verdad?, y una bata y los cubrezapatos. Eso dependiendo realmente de dónde estemos, si estamos realmente en la emergencia o si estamos en área de triaje. Estas personas entonces se les recomienda que utilicen la protección por gota, ¿verdad?, que consiste en este equipo. Y de ahí en la población en general se le recomienda realmente el aislamiento por contacto, ¿verdad?, en el cual es lavado de manos, guantes en alguna ocasión y una bata limpia. Es importante en el aislamiento por gota que la distancia que debe existir para podernos contaminar entre una persona infectada y nosotros cuando ésta tose o estornuda es de 1 metro, 1,5 metros. A una distancia mayor no corremos riesgo porque la transmisión generalmente por COVID es realmente en una gota que cae una vez que la persona tose o estornuda y va a caer al suelo después de esa distancia. Entonces realmente personas con no acercarse a esa distancia ya están manteniendo un aislamiento por gota. De ahí todo lo que se ha hablado de que las personas que se manejan o que van a ir a hacer filas o que van a ir a diferentes lugares se mantengan a una distancia de 1,5 metros de la otra persona, que con eso ya tiene un aislamiento por gota. De ahí hay diferentes normas en general de bioseguridad con cortopunzantes y los equipos que deben usarse y a nivel médico las vacunas que debemos tener, que para COVID pues no contamos ahorita. Esto es en resumen, ¿verdad?, lo que podíamos darle, pero ¿verdad?, estoy abierto ya a las preguntas específicas cuando vamos a hablar, porque se ha sobrecargado en algún momento los tipos de aislamiento que se quieren tener y todo el mundo quiere tener aislamiento por aire.
Recordemos que aislamiento por aire es realmente en condiciones especiales. La mayoría del personal va a tener un aislamiento por gota, que eso le va a permitir tener una protección adecuada. ¿Las preguntas van a seguir ahorita o se van a hacer después de las diferentes conferencias? Después de las diferentes conferencias, doctor. Ok. ¿Verdad? Muchísimas gracias. ¿Finalizó usted ya, doctor? Sí. Perfecto. Entonces, continuamos ahora. ¿Podría hacer yo La algunos doctora Loreles. apuntes, Melissa? Sí, está bien, doctora. Apuntes en general, que recomiendo yo es tener una lista de cotejo de todos los materiales que se deban disponer en el momento en que se van a hacer los procedimientos. Creo que eso ha generado una mejoría en la calidad a nivel mundial, no solo en procedimientos de bioseguridad, sino en todo tipo de procedimientos quirúrgicos y médicos. Entonces sí es aconsejable que al interior de las instituciones se cuente con una lista de cotejos. De hecho, nosotros ya lo habilitamos en el carro rojo, que es donde nosotros disponemos de los medicamentos para intubación, secuencia rápida, y ya tenemos una lista de pasos que se deben seguir cuando se van a hacer esos procedimientos. Entonces debe estar una persona en la lectura, en voz alta, para que no se sobrepase ninguno de los pasos ni de los materiales necesarios para asegurar que el procedimiento se haga de la manera más apropiada. Entonces creo que eso es un consejo más que, ¿verdad?, una duda, que se utilicen listas de cotejo para todos esos procedimientos. Una vez que usted va a entrar a su unidad, si es que está en el crash, en la emergencia o va a hacer un procedimiento, debe tener una lista de cotejo a la entrada para que ninguno de los materiales le resten a la hora del procedimiento. Perfecto. Muchas gracias, doctora Lagos. Vamos a continuar con el doctor Marco Tulio Luque, pediatra infectólogo del Hospital Escuela Universitario, infectólogo pediatra del Comité de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias del Instituto Hondureño de Seguridad Social, docente del posgrado de pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones y presidente de la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas. Doctor Luque, bienvenido. Doctor Luque, está conectado él. Doctor Luque. Sí, está conectado. ¿Está él? Bueno, doctor Jeremías, ¿está usted ahí? Doctor Jeremías. Sí. Doctor Jeremías Soto, él es doctor en medicina, ¿verdad?, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en ciencias de la salud, de la salud. Él también estudió en el Johns Hopkins University, también del postdoctorado, en investigación y capacitación en epidemiología de VIH y más de 25 años de experiencia en salud pública y epidemiología a nivel nacional e internacional. Actualmente es docente e investigador en la maestría de epidemiología del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor Jeremías Soto, bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Básicamente, quisiera rápidamente dar algunos comentarios desde el punto de vista epidemiológico con el problema de COVID, ¿no? Donde, como sabemos, estamos teniendo una epidemia muy acelerada, ¿no? El crecimiento de la epidemia está siendo exponencial y está de alguna forma resemblando lo que ha ocurrido en otros países. Las medidas claves desde el punto de vista de la salud pública para
manejar la epidemia tienen que ver precisamente con lo que se llama el distanciamiento social, que ahora la OMS está refiriendo esto como distanciamiento físico, para no llamarlo distanciamiento social, que tiene otras implicaciones también, porque la idea no es que nos distanciemos socialmente. Entonces, en ese sentido, pues el distanciamiento físico es fundamental para poder contener la transmisión. El punto aquí fundamental es reducir la transmisión de un virus tan contagioso como es el SARS-CoV-2 o COVID-19. Y para ello, fundamentalmente, pues el quédate en casa es digamos, la clave. Ahora bien, las medidas de cuarentena, ¿no? Que no se están aplicando de una manera completa en el país. Estamos con una cuarentena que realmente ha permitido la circulación y aglomeración de mucha gente. Eso ha sido muy lamentable porque obviamente ha expuesto a muchísima gente y posiblemente esté explicando ya, digamos, ese crecimiento exponencial que estamos viendo, ¿no? De 2 casos, luego 4, 6, después 20, 25, 80, qué sé yo, 50 y así sucesivamente. Y esto va a seguir creciendo, ¿no? Estamos en la fase 3 de la epidemia, donde esto significa que estamos en un crecimiento con una transmisión sostenida a nivel comunitario, lo cual implica también que, digamos, hay fallas en cuanto a la vigilancia de los casos sospechosos, de los contactos. No contamos con pruebas rápidas para poder hacer la detección. Acordémonos que uno de los elementos de la Organización Mundial de la Salud es hacer pruebas y hacer pruebas. Y esto, donde lo han hecho así, Corea del Sur es uno de los mejores ejemplos, han podido, digamos, detectar a tiempo, oportunamente los casos, aislarlos, porque eso es fundamentalmente lo que tenemos que hacer. Y obviamente, en aquellos casos que se requieren tratamiento, pues abordarlos lo más rápidamente posible. El aislamiento en casa, que es una medida muy apropiada desde el punto de vista de salud pública, no siempre es, digamos, la solución en nuestro medio, porque como sabemos, en muchos hogares no se cuenta con la cantidad de habitaciones suficientes y una persona que debe aislarse en casa tiene que estar totalmente aislada en su propio cuarto, con su propio servicio y baño, y no compartir ningún tipo de utensilio, ¿no? Usar mascarilla, y luego la persona cuidadora también debe estar bien capacitada, por lo menos en los aspectos básicos de cómo manejar al paciente, digamos. Que obviamente tiene que tener una enfermedad leve para poder estar en casa. Si ya es moderada a más, obviamente ya no funcionaría y no debe funcionar este tipo de aislamiento, no debe ser la norma, ¿no? Pero como sabemos, de acuerdo a las estadísticas, y nos basamos en la experiencia de China, ¿no? 80% esperamos de los casos sean entre leves y moderados, 20%, 15% graves y 5% críticos. Esa es digamos, las proporciones que se siguen utilizando a nivel global como referencia. Entonces, esto quiere decir que al menos de ese 80%, quizás un 50, 60% posiblemente, pueda funcionar como un aislamiento en casa, porque van a ser casos leves, ¿no? Sin embargo, es contraproducente porque esta persona va a poder entonces contagiar a otras personas en su casa y provocar más infecciones. Por lo tanto, es importantísimo el seguimiento que se le dé
a este paciente desde el punto de vista del personal de salud asignado a la vigilancia de los casos que están siendo tratados o en aislamiento domiciliario. Y esta vigilancia obviamente tiene que ser constante, diaria, no necesariamente tiene que ser presencialmente todos los días, pero sí por teléfono o videollamadas, si fuera posible. Pero sí, periódicamente, cada 2, cada 3 días, está recibiendo la visita del personal a cargo, ¿no? de estar haciendo esta vigilancia. Posiblemente esté ocurriendo una situación aquí donde no esté funcionando esto y esto esté dando lugar a que estén habiendo más casos. Entonces, en esa situación, la medida de aislamiento domiciliar es contraproducente. No podría estar funcionando y más bien estaría siendo una situación en la cual estamos, digamos, provocando una mayor transmisión. Así esa fuera la situación y pues, es la situación en muchos de los hogares, deben de funcionar entonces sitios de aislamiento. Que no necesariamente van a ser hospitales, pueden ser sitios que estén acondicionados, en donde haya sí personal médico que esté haciendo el monitoreo y estas personas pues puedan estar ahí al menos 14 días y luego pues hacerles la prueba correspondiente para ver si ya negativizaron y como ustedes saben pues el criterio es hacer la prueba 2 veces para que si están negativizados y recomendar un aislamiento adicional de 15 días más en su casa, porque como ya sabemos, alguna literatura indica que la persona puede seguir expulsando virus durante 15 días más, ¿no? En algunos estudios que se han hecho en China principalmente. Entonces, esa es fundamentalmente la situación. Necesitamos desde el punto de vista de salud pública, fortalecer la vigilancia, necesitamos contar con pruebas rápidas, necesitamos aislar los casos, necesitamos darle seguimiento a los contactos, tomarle muestras a los contactos, obviamente, para ver si son casos confirmados y actuar rápidamente en ese sentido. Es una forma de poder ir muy cerca de la epidemia, no tan detrás de ella, ¿no? Como actualmente parece que vamos. Entonces, porque se habla del aplanamiento de la curva, ¿no? El famoso aplanamiento de la curva, que es lo que se trata de hacer precisamente con el distanciamiento físico y la cuarentena. Si se hace apropiadamente eso, funciona. Y obviamente eso da lugar a que los servicios de salud, sobre todo pues el Sistema Nacional de Salud, tenga un poquito de respiro para que no se sature tan rápidamente. Creo que aquí ya estamos pasando a esa línea porque, bueno, según lo que he escuchado, no tengo información total, pero sí he escuchado ya que ya varios hospitales se han ido saturando y también a nivel de unidad de cuidados intensivos los cupos son muy pocos, si acaso hay en algunas áreas, creo que sobre todo en San Pedro Sula. Entonces, eso precisamente ya lo estamos viviendo y esto pues obviamente nos indica que estamos en esa fase, pasando a una fase 4, que es ya donde la infección tiene una completa transmisión comunitaria sostenida, muy amplia, y los servicios de salud son totalmente sobrecargados, colapsados, y vienen entonces, obviamente, la cantidad de la mortalidad pues va a crecer en ese sentido. Pienso que todavía tenemos algún margen mínimo para poder contener la epidemia en esta fase 3 sin que llegue a esa fase 4 tan violentamente, pero eso significa mantener una cuarentena estricta y el distanciamiento físico. Mantener las medidas de bioseguridad en los hogares, obviamente, pues obviamente a nivel de los servicios de salud, a nivel de los establecimientos de salud, y el doctor Denis Payet dio la recomendación
seguir insistiendo, ¿verdad? Que no basta pues con permanecer en el hogar solamente, sino que tenemos que estarnos lavando las manos con frecuencia, tenemos que no recibir visitas lo más posible, evitar salir lo más posible, si salimos pues buscar que si vamos a salir no sea aglomeraciones, sino que se esté guardando la distancia para poder, digamos, poder hacer alguna compra, qué sé yo, de urgencia, pero eso es lo fundamental. Básicamente es lo que quería yo así rápidamente exponerles. Muy bien, Hay muchísimas algunas gracias. inquietudes ya en el chat, no sé si las vamos abordando. O después. No, está por último, doctora. Ok, vale. Sí, el doctor Luque ya está conectado, doctor Marco Luque. Sí, sí, ¿me Perfecto. escuchan? Entonces, sí, sí, lo escuchamos. Doctor Marco Luque, él es pediatra infectólogo del Hospital Escuela, universitario infectólogo pediatra del Comité de Prevención y de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Seguro Social, docente del posgrado de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones y presidente de la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas. Bienvenido, doctor. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues prácticamente yo les voy a compartir tal vez un poco de lo poco que hemos estado en comunicación con los colegas para qué se puede hacer en los servicios y el flujograma, qué es lo que se está indicando actualmente o lo que estamos haciendo para tratar de evitar de producir más infecciones en nuestros hospitales y tratar de reducir también que el hospital sea el principal foco de infecciones. Lo primero es que realmente en todos los centros tienen que hacer un flujograma por escrito bien detallado, en el cual se trate de dividir la atención de los pacientes respiratorios de los no respiratorios, y esa división pues tiene que empezar desde la entrada al hospital. Idealmente, ya con la definición de caso, actualmente ya prácticamente se rompió el nexo epidemiológico en algunos municipios como San Pedro Sula, incluso en Tegucigalpa. Se debe de interrogar siempre la entrada si tiene síntomas respiratorios o si está en contacto con alguien que ha padecido COVID o no. Sin embargo, sabemos que eso actualmente es difícil porque probablemente andan muchos asintomáticos por ahí. Pero lo importante es que de entrada, y el paciente también, actualmente todos los pacientes deberían entrar ya con mascarilla quirúrgica a nuestros hospitales, y los que tienen síntomas respiratorios dirigirse al triaje de sintomáticos respiratorios y tratar de dividir realmente el hospital en unidades para COVID y no COVID. Idealmente deberíamos tener hospitales o centros exclusivos de COVID, porque así se centraliza todo, la atención y los pocos recursos que tenemos también de protección. Pero sabemos que es difícil, y si no se puede, por lo menos en los hospitales, destinar bien cuáles son los sitios del hospital y la ruta donde van a pasar los pacientes con la sospecha de COVID y donde se van a hospitalizar y atender. Lo que hablaba el doctor Payet de la ropa de bioseguridad, lo otro es tratar de ya tener los kits armados dependiendo en qué zona va a estar el personal, si va a estar en la zona de filtro o en la zona que va a estar atendiendo directamente a los pacientes con COVID. Si va a estar en la zona de filtro, pues va a tener su kit con la mascarilla N95, la bata, las caretas, los guantes y gorro, ¿verdad? Y el que va a estar directamente atendiendo al paciente COVID, al que le va a hacer maniobras o que lo va a aspirar o que va a estar a menos de 1 metro de distancia de él, que se va a exponer realmente a las gotas y al aerosol, es el que tiene en realidad que tener todo ¿cómo se llama? El equipo de personal de bioseguridad, que consiste en el mono impermeable con las gafas, las botas y todo el de seguridad. Porque algo que está pasando en nuestros hospitales es que todo el mundo quiere tener ese traje
inclusive aunque esté en zonas no COVID. Por eso es lo importante de dividir en zonas el hospital y establecer bien qué personal es el que va a estar en estas zonas para dar el equipo adecuado. La otra cosa, bueno, dentro del hospital, en las áreas no COVID, si bien es cierto que son asintomáticos, pues lo que se aconseja actualmente es andar por lo menos con la mascarilla quirúrgica, que si bien es cierto, algunos dicen que no nos protege, pero actualmente no sabemos quiénes somos portadores asintomáticos y si todos andamos con la mascarilla, pues nos protegemos unos a otros. Lo otro importante es reducir el personal que está yendo a los hospitales, tratar de prácticamente de vaciarlos a lo más que se pueda para tener menos carga de trabajo con otras patologías y también tratar de dividir el personal para tener menos personal expuesto, que el personal también esté descansado para cuando se venga el pico máximo de la epidemia y también para optimizar el uso del equipo de protección. Entre más sabemos en un área, más equipo vamos a necesitar. Entonces, hasta eso tenemos que tratar de escribirlo, cuántos cupos vamos a tener para atender, cuántas personas se necesita que estén ahí por turno, cuántas van a ser las horas del turno, para así dividir los equipos de protección, porque ese es lo que más hay que cuidar ahorita, proteger al personal que va a estar enfrente de los pacientes y proteger la cantidad de equipo. Lo otro, pues tenemos que educarnos cómo usar los guantes, cómo lavarnos las manos. Lo que decía la doctora Lorilei, tener las listas de cotejo, sobre todo los que van a estar en el área directa en atención con los pacientes COVID, pues tiene que haber alguien que los supervise tanto a la hora que se van a poner el equipo y principalmente a la hora que se lo van a quitar, porque ahí es el momento de mayor riesgo de contaminación o de infección, el momento que uno se quita el equipo. Entonces, eso es importante porque de repente el principal vector pues pueden ser los guantes o el equipo de protección. Básicamente, en cuanto a la atención, pues ya circulan y si no ya van a estar pronto los protocolos, ya está el de pediatría. Todos creo que los que van a trabajar y los que estamos enfrente de los hospitales tenemos que tener un resumen de lo principal, por lo menos las tablas de estos protocolos para ver la clasificación de los cuadros clínicos, los criterios de ingreso a las diferentes salas y los criterios de manejo ambulatorio. Al menos en pediatría, como ya se había mencionado, la mayoría de los casos van a ser casos leves y en pediatría a veces va a ser un poco difícil de distinguir porque actualmente todo sintomático respiratorio lo tenemos que manejar, al menos protegernos, como que fuera portador del virus. Y los pacientes que no tengan necesidad, que no tengan criterios de ingreso al hospital, pues deben de manejarse en casa con la educación para las medidas de autoaislamiento y de prevención y que permanezcan en casa. Y prácticamente los criterios de ingreso en pediatría van a ser criterios que se utilizan para cualquier enfermedad respiratoria aguda o neumonía, que básicamente si el paciente presenta dificultad para alimentarse, si presenta desaturación menor del 92%, si presenta taquipnea mayor para su edad y si tiene incapacidad para alimentarse o si no tiene, los padres no tienen la capacidad para cuidarlo o para regresar en caso de signo de alarma. Los criterios de UCI, que posteriormente los va a hablar la doctora Lorilei, y entonces la mayoría de los pacientes pues se tienen o se van a manejar ambulatoriamente y estos pues deberían de seguirse en casa, monitorearse por lo menos por teléfono en los casos que se puedan. Y los que van a estar hospitalizados, pues como ya les dije, definir bien las áreas y tienen que estar todo paciente que entre al hospital con su mascarilla y todo el equipo también bien protegido antes de atender a estos pacientes. Creo que es en resumen lo que les traía, no sé si hay preguntas.
Muchas gracias, doctor Luque. Las preguntas van a ser al final, ¿verdad? Vamos ahorita a darle paso a la doctora Lorilei Lagos. Ella es médico general y especialista en cuidados intensivos pediátricos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, instructora de RCP, básico y avanzado en pediatría y neonatos, de la Fundación también hondureña de RCP, instructora de ultrasonido básico en emergencias, WinFocus, y laboró labora en la emergencia de pediatría del Hospital Universitario, UCIP, y el Hospital María de Especialidades Pediátricas y en el Centro Nacional del Niño Quemado. Bienvenida, doctora Lagos. Sí, repetir lo que dijo el doctor Luque, la mayor parte de los casos en pediatría van a ser leves. Los casos asintomáticos de repente van a constituir la fuente de infección para las personas mayores. Sin embargo, nosotros estamos llamados a clasificar a ese paciente en un nivel de gravedad. Según el nivel de gravedad, vamos a derivarlo al hospital que requiera, según la zona de influencia que nosotros tengamos. En el documento, como decía el doctor, nosotros tenemos la clasificación recomendada. No tenemos en pediatría un score de neumonía que nos respalde respecto a una cosa puntual sobre el riesgo de intubación o de necesidad de UCI. Sin embargo, tenemos cosas prácticas que son la frecuencia respiratoria, el estado general del paciente y obviamente la condición hemodinámica, que nos orientan a nosotros qué pacientes pueden estar en una sala de hospitalización COVID y qué pacientes deberán ingresar a la UCI. Por lo tanto, entonces, el primer paso será clasificar la gravedad en función de los síntomas que son inespecíficos al principio, pero que en esta epidemia en particular y en esta enfermedad, una gripe, como la que todos hemos aprendido a reconocer, no se comporta de la misma manera que esta enfermedad. En general, una gripe viral por otro virus puede llegar a mejorar entre el tercero y quinto día. Sin embargo, este cuadro respiratorio leve va empeorando en el transcurso de los días. Entonces, a ese paciente hay que ponerle mucha atención. Los signos de dificultad respiratoria los conocemos, la frecuencia respiratoria según la edad, y obviamente tenemos a disposición, creo que en la mayor parte de los centros de atención, la saturación de oxígeno. Tenemos oxímetros portátiles, aunque no tengamos en todos monitores de básicos, sí tenemos nosotros a disposición una herramienta como es la saturación, un oxímetro de pulso. Entonces, si el paciente en particular tiene una saturación o una oximetría de pulso por debajo de 92 con oxígeno ambiente, es decir, respirando sin ningún aporte de oxígeno suplementario, es un paciente que cumple con criterios de una infección respiratoria grave. Ese paciente deberá ingresarse. Sumado a eso, obviamente, todo lo que corresponde a la compensación de esa hipoxia, que es la taquipnea, la disminución del estado de conciencia, y obviamente si pudiéramos nosotros tomar gases, tomar decisiones respecto a la gravedad y poder clasificarlo en lo que nosotros tememos, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Otro punto particular de gravedad en estos pacientes y causa de muerte, sobre todo en los adultos, ha sido la sepsis y el choque séptico. Es otra condición que nosotros la vemos a menudo en las emergencias de los hospitales nacionales y deberemos identificarla, porque si bien es cierto, pueden sumarse estas dos condiciones, pueden estar por aparte. La sepsis la vamos a clasificar o catalogar sencillamente como una infección sospechada o comprobada con más de dos criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a tener aumento de la temperatura o disminución en los niños más pequeños y el aumento del conteo de leucocitos. Es grave esa sepsis si se presenta con difusión cardiovascular y en algunos, o en la mayoría de los casos, nosotros tenemos que determinarlo por una frecuencia cardíaca, un llenado capilar, una calidad de pulsos, el estado de hidratación, el color de la piel, el gasto urinario y obviamente si pudiéramos nosotros monitorizar el lactato sérico, pues sería de gran ayuda. En conclusión, los criterios de ingreso a la UCI van a ser los mismos, como dijo el doctor Luque, en pediatría, que de una infección severa, una neumonía severa, un paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo o un paciente con choque séptico. Es aquel que necesita aminas para mejorar el estado hemodinámico.
El manejo en las UCI será una cuestión bastante especializada. Lo importante es que a nivel primario se sepan detectar tempranamente esos signos de disfunción, tanto respiratoria, neurológica y hemodinámica, para poder derivarlo con el mínimo, la mínima intervención que se pueda desarrollar dentro de estos hospitales. Será entonces obligatorio o mandatorio que todas las personas que están a cargo de la atención de estos pacientes en el triage o en la hospitalización reconozcan dentro de sus unidades los dispositivos que tenemos para entrega de oxígeno. Será conveniente que se revise que, por ejemplo, las cánulas nasales solo pueden entregar oxígeno al 30%, que las mascarillas con reservorios sí pueden llegar hasta un 70 o un 100%, que tenemos otros dispositivos en hospitales privados y en hospitales nacionales, pero de los que no se disponen en estos centros. Entonces sí es bueno que se revisen estos dispositivos para tenerlos a mano en caso de que estos pacientes tengan que derivarse a una unidad de complejidad mayor. Respecto al manejo en las unidades de hospitalización, que no son las UCIs, pues exactamente el seguimiento será la monitorización de constantes vitales con saturación de oxígeno, obviamente un acceso vascular, aunque nosotros no tengamos opción a tratamiento antiviral en este momento, sí debe tener un acceso vascular el paciente obligatorio. Se deberá realizar una analítica sanguínea, un hemograma, PCR, si se dispone de esta prueba. Procalcitonina en algunos hospitales, ¿verdad? Donde no se disponga, pues no se va a poder hacer. Pero si se puede dar seguimiento a la función renal, a los electrolitos y a la coagulación, es una cosa básica. La radiografía de tórax es mandatoria si se puede evitar que el paciente se pueda movilizar a áreas hospitalarias donde va a contaminar otro paciente. Si definitivamente no se puede, hay otros dispositivos como el ultrasonido, que es lo que nosotros hemos tratado de socializar en nuestro país, para que la persona que está capacitada para este tipo de estudios pueda realizarlo. Recordar que el tratamiento es tratamiento sintomático, ¿verdad? Y si hubiera la sospecha de una infección agregada bacteriana, pues el tratamiento básico de una neumonía adquirida en la comunidad. Lo que sí quería yo recalcar es que cuando se ingresen pacientes a las áreas de hospitalización, deberá ser mandatorio que el manejo de líquidos sea bastante restricto, es decir, a menos que el paciente esté deshidratado porque ha estado taquipneico, con fiebre, no se ha alimentado adecuadamente, deberá hacerse con mucho cuidado el aporte de líquidos endovenosos porque los balances hídricos, es decir, darle más de lo que el paciente está excretando puede empeorar la condición y eso puede llevar a una condición respiratoria y de fuga que puede empeorar el cuadro y la verdad es que puede el pronóstico ser peor. En cuanto a la reanimación por el asunto de de la sepsis y del choque séptico, sigue siendo lo mismo que se ha recomendado en las guías de la sobrevivencia de la sepsis, cristaloides inicialmente, si se pueden hacer balanceados, es bueno que se haga, si no, solución salina, solución Harman, evitar el uso de albúmina y almidones, será conveniente anotarlo, y el uso de del resto de los dispositivos, pues será ya en función de la disponibilidad que se tenga. En el hospital, en función de las necesidades de otros países y del mismo hospital, en hospital escuela, se han diseñado algunos artilugios que pueden condicionar una entrega mayor de oxígeno a los pacientes. Habrá que consultar si alguien tiene disponibilidad de algunos materiales para poder diseñar este tipo de equipos, pues se puede abocar con nosotros para darles una orientación. Como les digo, son de tipo artesanal, pero si no me equivoco, hemos tratado de utilizarlo de manera prudente en otros casos para la entrega de oxígeno en pacientes y la verdad es que ha resultado en una disminución de la necesidad de intubación a la hora de utilizarlos apropiadamente. La insuficiencia respiratoria obviamente deberá manejarse con todas las medidas y con la lista de cotejo que corresponda si se va a intubar al paciente.
cuando se vaya a intubar al paciente, debe ser el personal más experto en el manejo de la vía aérea. Hay una lista de cotejo que también está dentro del documento que incluye que usted deba utilizar el equipo de protección individual apropiado para cuando se vaya a generar aerosoles, porque la intubación como tal genera aerosoles. Hay que evitar, en la medida de lo posible, ventilar con mascarilla y con bolsa, que es la que nosotros llamamos ambú, en la medida de lo posible. Si usted ya tiene un paciente con un dispositivo de entrega de oxígeno, llámele cánulas nasales convencionales o una mascarilla con reservorio o una mascarilla con válvula de reinhalación, déjelo con el dispositivo que ya tiene. Protéjase y cuando todo su equipo esté protegido, usted procede. El procedimiento del manejo de la vía aérea de estos pacientes es un procedimiento como una secuencia de intubación rápida. Esto quiere decir que le vamos a poner un analgésico, un sedante y un paralizante, todos con vidas medias bien cortas. Midazolam, fentanilo y atracurio es lo que nosotros disponemos en la mayor parte de los hospitales. En estos países donde ya han tenido una experiencia mayor respecto a ese tipo de casos, recomiendan ketamina y rocuronio. La ketamina no estaba tan liberada en los hospitales para atención de los pacientes en emergencia, sino que estaba confinada a las áreas de anestesia. Pero se ha entendido que como la ketamina produce menos inestabilidad hemodinámica en los pacientes, debe ser un medicamento de primera opción para utilizarlo en estos casos. Recuerden que la ketamina es un sedante disociativo, no condiciona parálisis respiratoria ni anestesia, sino que es un medicamento que inhibe que el cerebro pueda percibir el dolor y le da un poco de sedación al paciente. El rocuronio como tal, hay algunos hospitales que lo disponen. Si no lo disponen en el momento, búsquenlo porque de repente hay en las farmacias y uno no se da cuenta porque no lo usamos de manera habitual, pero hay que buscarlo. Si no, pues está el atracurio o está la succinilcolina en el caso de que se necesite. Solo si el paciente ya está paralizado, entonces se procede a la intubación. Cuando se intube, estos pacientes deben intubarse con tubos con balón. Hay que evitar en la medida de lo posible la utilización de tubos sin balón, porque cualquier fuga dentro del sistema va a condicionar que los aerosoles salgan al ambiente y el riesgo será mayor para el personal de salud. Entonces, siempre que vayamos a hacer la lista de cotejo, dejar dentro de la lista que los tubos que se utilicen para estos pacientes en particular utilicen balón. Cuando el paciente ya esté intubado, debe cotejarse que el balón esté completamente inflado para dar las primeras insuflaciones con la bolsa. Pero antes debe conectarse un filtro bacteriológico entre el adaptador del tubo endotraqueal y la bolsa de reanimación para que lo que exhale el paciente no contamine la bolsa y obviamente no contamine el ambiente. La posibilidad de que el paciente deje toda la unidad contaminada dependerá del tiempo que se tome la persona, el paciente llevarlo a la unidad donde se va a dar la atención definitiva. Entonces hay que estar en comunicación constante con el equipo que va a intubar y con la persona que va a recibir o el hospital que va a recibir y además con la ambulancia que va a trasladar ese paciente. Al final, cuando el paciente termine el procedimiento y pueda ser llevado a su unidad respectiva, deberá desinfectarse el área, ¿verdad? Con cloro y anotar nombre y número de teléfono de todas las personas que participaron en el procedimiento, porque hay que darle seguimiento por síntomas respiratorios y hay que informarles a esas personas de los resultados virológicos de los pacientes que se abordaron. Eso es una cosa fundamental a nivel primario. Y sobre todo, como decía el doctor Luque, tener bien claro la ruta que van a llevar esos pacientes para evitar en la medida de lo posible que se tarde horas el transporte de esos pacientes y entonces nosotros nos veamos en la dificultad de estar contaminados. El equipo deberá desecharse salvo la mascarilla quirúrgica o la mascarilla N95 deberá desecharse en una bolsa roja dentro de la unidad que se dispuso para la intubación. No debe salir de esa habitación.
salvo la mascarilla que se va a desechar una vez que usted salga de la habitación y se va a colocar en un basurero. Y obviamente estar en comunicación directa con todas las personas que estuvieron dentro del procedimiento, y si hubo alguna posibilidad de romper el protocolo, entonces será necesario que en el mismo momento, si a alguien se le rompió un guante, esa persona se quite el equipo, salga de la unidad y pueda ser relevada por otra para evitar que haya un problema que lamentar. No sé si hay alguna duda acerca del paciente. El asunto de los antibióticos, creo que los infectólogos son los más apropiados para hablar de eso. Y obviamente recalcar que si no es bien, si no quedó del todo aclarado, vamos a seguir hablando de los equipos de protección individual. No solo es usar el equipo, sino usarlo de manera apropiada. Debemos evitar contaminarnos y debemos evitar además que el personal sea la fuente de contaminación, porque ante esta epidemia hay opiniones encontradas y hay mucha histeria por parte del personal. Entonces yo veo estudiantes con guantes caminando hacia la cafetería, hacia el mismo cajero. La persona que viene de la calle, que no viene con el equipo de protección individual entrando, toca la superficie que esa persona ya contaminó, porque viene de la emergencia de medicina interna, con los guantes puestos y la bata. Entonces, si no estamos dentro de las unidades de alto riesgo, debemos dejar esos equipos de protección individual y hacer uso apropiado de los guantes y tener en cuenta que las superficies son una fuente de contaminación importante. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. ¿El doctor Carlos Vázquez está conectado? Sí. Doctor Carlos Vázquez. No sé si, doctor Carlos Vázquez. ¿Quién no puso el nombre? Creo que no está conectado porque no contesta. No. No, porque estoy arriba. Bueno, creo que no está conectado. Vamos a proceder a leer lo que son las preguntas que nos han hecho hasta el momento para los conferencistas. La primera, me gustaría saber cómo es la evolución de los síntomas. En adultos. Bueno, en adultos, la evolución de los síntomas, o sea, realmente el paciente puede pasar tan rápidamente como en 24 o 48 horas de tener síntomas leves a tener síntomas severos. O sea, los casos que hemos visto, por lo menos ahorita, con un caso que estaba con manifestaciones moderadas, ¿verdad? Que fue hospitalizado en el Seguro Social, en las 12 horas siguientes ya el paciente necesitaba entrar a UCI. Ahora realmente no se puede estandarizar, ni se puede decir todos los casos van a evolucionar de esa forma. O sea, tenemos pacientes asintomáticos que incluso no van a desarrollar ni siquiera el cuadro gripal y que van a ser personas que van a estar transmitiendo el virus. Y de ahí la necesidad realmente que se hablaba y que hablaba el doctor Soto de que realmente debe hacerse testes y hacerse realmente los cercos epidemiológicos. Con las manifestaciones clínicas leves, igual pueden permanecer como tales y no pasar realmente un cuadro severo, ¿verdad? Pero de ahí entonces están los pacientes de riesgo. O sea, si tenemos un paciente diabético, si tenemos un paciente hipertenso, cardiópata, entonces son los pacientes en los cuales tenemos que estar realmente pendientes y ver si realmente necesitan hospitalización, incluso con cuadros entre leve a moderados, porque son los pacientes que se nos van a complicar. Son los pacientes que en la literatura nos han dicho que realmente terminan necesitando en un momento el cuidado intensivo o cuidado realmente del médico para poderlos estabilizar. Entonces, se hablaba realmente de los criterios, ¿verdad? En cuanto a cuándo hospitalizamos a un paciente, especialmente un paciente adulto. Entonces, hay que tomar en cuenta edad, comorbilidades, cardiópata, hipertenso, diabético, especialmente esas tres patologías.
y la gravedad de los síntomas respiratorios. Es lo que los españoles llamaron el CUB-65. O sea, si era mayor de 65 años, estaba confuso, alteración de la función renal, o sea, está refiriendo que no está orinando adecuadamente, una frecuencia respiratoria mayor de 30, presión arterial baja y cierto grado de hipoxia, es un paciente que debe quedar en el hospital. Cuando este paciente realmente va a pasar o no a necesitar cuidados intensivos, no se puede predecir. O sea, el paciente puede quedar con síntomas moderados, estabilizarse y no necesitar cuidados intensivos. O sea, lo que la literatura nos está diciendo es que 20% van a quedar con síntomas moderados siempre. Y de estos, un 3 a 4% es el que va a necesitar un cuidados intensivos. Entonces, realmente no se puede establecer una ruta clara de decir, este paciente tiene tal cosa. Pero realmente lo que sí en algún momento sí pueden hablar más son los pacientes que en algún momento entran a cuidados intensivos y el comportamiento que el paciente está teniendo ahí de acuerdo a su evolución. Pero igual va a depender realmente de la respuesta que tenga el paciente al manejo. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, en sitios de aislamiento general, ¿qué condiciones debe tener? ¿Pueden tener cercanía entre ellos los pacientes? Si hay niños, ¿pueden tener a un familiar con ellos? Bueno, en la parte de adultos, no hay visitas y el aislamiento y en la sala para COVID requiere de que los pacientes estén a 1 metro y más de distancia entre cama y cama. O sea, preferiblemente 1,5 metros, pero por lo menos 1 metro de distancia para evitar realmente que esté habiendo coinfecciones o que se estén reinfectando los pacientes. De ahí, esas son las salas en general. De ahí las partes en cuidados intensivos es cubículo por paciente. Los pacientes realmente ahorita, ¿verdad?, se han asignado salas especiales para COVID, porque lo que no se puede permitir es que un paciente con sospecha de COVID esté mezclado con pacientes no con la infección viral. Entonces, eso está bien definido a nivel de los hospitales, que tienen que definirse áreas bien claras para el manejo del paciente COVID para no mezclar, ¿verdad?, estos pacientes, porque vamos a estar entonces ya produciendo COVID nosocomial. Sí, aló. Pediatría. Sí, Sí, la parte de pediatría. Ok, sí. Sí, bueno, en pediatría igual tiene que ser 1 metro, 1,5 metros de distancia. Y sin embargo, pues en pediatría tenemos la situación que cuando tenemos niños pequeños o lactantes, debe de estar se puede permitir la estancia de uno de los padres. Claro, tiene que entrar igual con protección, con mascarilla, bata, sus guantes y gorritos porque se va a exponer a un área de COVID. Y en la UCI, pues eso se valora. Si el paciente ya está intubado, está invadido, pues de repente no tiene por qué exponerse también al padre. Es importante anotarle a la familia que como en una sociedad como la que vivimos nosotros, los abuelos están al cuidado de los niños, porque pues una buena cantidad de la población ha emigrado y los niños quedan en manos de los abuelos. Ser contundentes en que sea una persona, Bueno. en la medida de lo posible, una persona joven la que se encargue del cuidado de los niños y que no hayan relevos, porque en general llegan 3 o 4 al hospital y cuando pues se cansa uno, entra el otro. Entonces, evitar en lo posible los relevos al cuidado del paciente pediátrico para que el flujo de personas y los contactos se disminuyan en este punto. Las entradas a las UCI, como son cerradas las nuestras, pues deberán, digo que organizarse para en la medida de lo posible evitar este tipo de situaciones, siempre informando al familiar, porque es la incertidumbre lo que de repente causa un poquito más de dificultad a la hora de controlar el paso de estos familiares. Informarles constantemente será una buena estrategia para que ellos no insistan en la entrada a esas unidades y así evitar mayores contactos. Ok, la siguiente pregunta es para el doctor Luque. Según los lineamientos de la CESAL, el triaje tiene sus 4 fases, que son recepción, evaluación, clasificación
distribución. Este debe de usar solo la mascarilla, ya que ya el que va a atender a un paciente sospechoso debe de usar gorro, lentes, mascarilla quirúrgica y bata quirúrgica, no N95. Esta la usa en caso de que del que toma la muestra con los pacientes positivos. Ok, sí, bueno, eso depende del tipo de triaje que haga. Si es un tipo de triaje que solo es interrogatorio, en el cual entra el paciente, que eso por lo generalmente es con los adultos, entra el paciente y lo ubica a 2 metros de distancia o 1,5 metros, y usted solo le interroga si tiene síntomas de COVID o no. Ese triaje sí puede utilizar solo la mascarilla. Ahora, si en los filtros de los hospitales que el paciente llega y a veces el médico que está ahí tiene que examinar ese paciente, idealmente ahorita incluso les estamos recomendando que solo si es estrictamente necesario, pues es difícil, ¿verdad? No examinar a un paciente, pero que abra su boca, y si lo va a hacer, imagínense ustedes, si le van a revisar la boca a un paciente, tiene que estar bien protegido con N95 y con sus gafas. Entonces eso depende del tipo el triaje. Se recomienda el triaje simple de que solo interrogatorio, si tiene síntomas, si ha tenido nexo, si tiene dificultad respiratoria, y ese que no examina al paciente, ese sí puede utilizar solo la mascarilla, pero en los filtros donde el médico examina al paciente y se acerca a menos de 1 metro de distancia, pues en ese caso yo recomiendo que el médico use la N95 porque se va a exponer a gotas o aerosol. No sé si el doctor Paya tiene alguna otra. No, realmente en la parte como se decía, en triaje realmente depende de qué triaje, como nos dice el doctor Marco Tulio, se está haciendo. Es bien claro, o sea, si solo estamos clasificando al paciente y no estamos examinando, entonces no nos estamos acercando al paciente y estamos manteniendo la distancia. Entonces necesitamos realmente solo una protección, ¿verdad?, mínima para realmente cuidarlo. Sí nos estamos acercando, lo que pasa es que en triaje hay diferentes tipos de personas que están evaluando. Por ejemplo, la enfermera que toma presión, toma a ver cómo está su oximetría, ¿verdad?, por ejemplo, el triaje que nosotros tenemos. Entonces, realmente está bien próximo del paciente. Entonces, ahí así se le recomienda que tenga una protección completa por gota, o sea, gafas, N95, su bata impermeable. Y lo que nos decía la doctora Lagos realmente es muy importante. No solo es tener realmente el equipo de protección. Si el equipo de protección no lo usamos adecuadamente, ¿verdad?, realmente no estamos haciendo nada, porque la mayoría de las veces que nos contaminamos es porque el equipo de protección no se está usando adecuadamente. O sea, cuando uno hace la ronda por el hospital, va encontrando que las personas no se ponen adecuadamente la mascarilla, no sellan la parte superior de la nariz, se la están poniendo por debajo, se la ponen, se la quitan, la están manoseando, tocan la parte superior de la mascarilla, ¿verdad?, se contaminan con eso las manos, se tocan la cara, al final la mascarilla termina siendo un área de contaminación y no de protección, ¿verdad? Igual la bata, ¿verdad?, pareciera que estuvieran realmente más haciendo una exhibición porque tienen bata nueva y no realmente porque le sacan el cuello de la camisa a través de la bata, y la bata tiene que cubrir completamente el cuello y sellar, ¿verdad?, esa área para que realmente no contamine. Pero miramos muchos, ¿verdad?, que andan con su bata muy piquetero, como decimos, va con todo el cuello y todo por fuera, entonces realmente no le está sirviendo de nada. E incluso este material de protección no debe salir del área de trabajo. O sea, no puede una persona que está en triaje con su equipo de protección salir a otra área de trabajo, porque entonces lo que hace es contaminar por todos lados con el equipo de protección y entonces pone en riesgo al resto del personal, ¿verdad?, y a él mismo. Así es. Perfecto. Otra pregunta, ¿es cierto que el virus puede flotar por varias horas agravando la transmisión aérea? Bueno, ya lo decíamos, el virus es transmisión por gota y la transmisión por gota es aquella que va y que cae a 1 metro de distancia, por definición. El virus va en esa gota, por lo tanto no queda flotando en el ambiente.
Hay incluso algunos colegas que han dicho eso, de que si alguien estornuda, entonces queda en el ambiente aquel mosquero de virus por todos lados, y que si alguien pasa a través de esa nube, entonces queda contaminado. Eso es falso. O sea, es transmisión por gota. La gota estornuda a la persona y cae inmediatamente en el suelo esa gota. Y hasta ahí llegó. Es diferente en los casos de cuidados intensivos y todos los factores de riesgo que platicábamos cuando se forma el aerosol. Esa es otra cosa, ¿verdad? Donde el aerosol sí puede permanecer flotando, ¿verdad?, por un periodo mayor de tiempo, pero no es para la mayoría de los casos que tenemos. Bien, dice que se puede rehusar la mascarilla N95 y si la exposición al sol por los rayos ultravioletas podría ser útil para el reuso. Hay varios trabajos ahorita que han tratado por el problema que hay con las N95 y su utilidad, que están tratando de reutilizarla, incluso cómo esterilizarla. Lo que quedó claro es que si se le pone cloro o alcohol se arruina. Realmente el filtrado se pierde y no se puede volver a usar. Aparentemente el calor o el vapor se puede realmente esterilizar, pero la referencia que encontré no tenía una referencia clara y confiable. Es una mascarilla hecha para un solo uso y uso único y no es hecha para ser esterilizada. Realmente he buscado literatura clara que nos diga cómo podríamos manejarla, pero lo que he encontrado no tiene una referencia confiable. No sé si ustedes tienen alguna otra, doctora o doctor Luque. Exactamente lo mismo, doctor. Sí, solo Sí, recalcar que la mascarilla quirúrgica puede ser utilizada hasta por 8 horas, porque andan informaciones de que solo 2 horas. Obviamente tenemos que optimizarlo. Si vamos a entrar a la unidad, nos vamos a poner esa mascarilla, tratar de ser prudentes en el uso de la mascarilla. Como decía el doctor, me la quito, me la pongo, bueno, entra a su unidad y no salga. Alguien decía por ahí, vaya al baño y coma ahorita y después cuando termine su jornada se va. Evite la salida internada para que la vida media y todos los equipos que usted pueda tener a disponibilidad pues rindan lo que legalmente tienen que rendir. El asunto quería solo establecer que el asunto de la distancia entre los pacientes hospitalizados se puede optimizar si nosotros, como dice el doctor Luque, damos altas precoces en las salas. Ya para estas alturas los hospitales deberían de estar organizados en el sentido de que no se deben hacer cirugías electivas y utilizar esas áreas de los hospitales con un plan local para que la distancia se respete entre los pacientes, optimizar esas unidades ya con una estructura bien formal para que la distancia se respete entre pacientes hospitalizados. Creo que en general debería ser la distancia de los pacientes, pero en este caso en particular todavía más. Bueno, la siguiente pregunta es si puede darle 2 veces la infección por COVID y si es cierto que en una segunda episodio va a ser más severo. Realmente el aspecto de la inmunidad con respecto a COVID no está todavía clara. O sea, ya empezaron a aparecer algunos escritos que nos dice que realmente podría haber una inmunidad en un 65% de las personas. Pero está por verse. Realmente es una nueva enfermedad. Están realmente estudiando, se está viendo qué pasa. Pero estar hablando ya de que es igual a dengue, que si aparece una segunda vez va a ser peor, realmente no se sabe todavía, no se tienen datos. ¿Hay alguna ley que nos acompañe en cuanto a que nos ampare en cuanto a instituciones que no dan el equipo de protección personal adecuado para la atención de los pacientes? Bueno, ley como ley, o sea, en general, dentro de los hospitales, el equipo de seguridad debe existir. Y de ahorita, con todos los oficios y todo lo demás, sí seas bien claro de que realmente si la persona no tiene su equipo de protección, no puede ser obligado realmente a dar atención. Eso es bien claro. Ahora, si hay una ley escrita o lo demás, realmente no conozco.
Bueno, la ley del trabajo, ¿verdad? Que puede, el código del trabajo, que el patrono está obligado a proveer, pues, el equipo y la seguridad del empleado. Sí. Hay criterios mayores y menores para catalogar a un paciente como sospechoso por COVID sin el criterio del nexo epidemiológico. Claro que Sí, sí hay criterios en cuanto a determinar realmente, o sea, se ha establecido realmente algunas, si ya tiene, por ejemplo, los síntomas clínicos, ¿verdad? De tos, fiebre, tos seca, ¿verdad? Sin que esté ahorita el nexo epidemiológico, pero eso empieza a cierto grado de dificultad respiratoria y se toma radiografías con infiltrados y además de pruebas de laboratorio, ¿verdad? Que nos están indicando realmente que el paciente tiene una alta sospecha, ¿verdad? Entonces realmente queda como, lo que pasa es que si no tenemos la prueba como tal, queda siempre como sospechoso y no como caso confirmado, por lo menos hasta ahora. Sí, bueno, sí, actualmente todo paciente que presenta una dificultad respiratoria con deterioro rápido debe de ser sospechoso de COVID, o todo paciente con una enfermedad tipo influenza y que desarrolla neumonía y tiene que ser hospitalizado, es sospechoso de COVID. Le sirve a veces, vaya, el hemograma que va a tener predominio de linfocitos, pero igual, si está sobreinfectado, cuando se sobreinfecta, el paciente, estos pacientes también, bastante un porcentaje se sobreinfectan y pueden desarrollar leucocitosis. Entonces, realmente ahorita todo paciente que se ingresa con una, como dicen, una dificultad o una insuficiencia respiratoria inusitada, tiene que ser manejado como que fuera un COVID hasta tener la prueba y que lo descarte, ¿verdad? Pero antes no, por clínica no podemos decir, no, este es una influenza o este no es COVID. Tenemos que hacer la prueba, mientras tanto tomar todas las medidas de precaución que hemos hablado. Sí, también se puede hacer uso de los hallazgos característicos de una radiografía de tórax, ¿verdad? Porque lo comentábamos el otro día, infiltrados lobares de repente no indican en primera instancia que esa pudiera ser un COVID-19, sino que una neumonía de la comunidad que pues tiene su repercusión funcional en ese paciente. Entonces creo que si se dispone de una placa, hallazgos característicos de infiltrados intersticiales o la progresión de una placa que al principio pudo haber sido normal, en el transcurso de 24 a 48 horas ve usted infiltrados difusos importantes, entonces sí podría orientar a tener un poquito más de evidencia de que ese paciente pueda tratarse de un COVID-19. Gracias. Otra pregunta. ¿Hay algún marcador pronóstico que permita proveer mala evolución? Hablando de pacientes sin comorbilidades, y si no hay algún marcador, dice que nos diga si el paciente va a estar grave y que nosotros lo enviemos a la casa, y qué recomendaciones se le deben de dar, solo que si vuelva cuando ya tenga distrés respiratorio. No, yo creo que es un marcador realmente pronóstico como tal, no hay. Okay. Es más la progresión en horas y la hipoxemia refractaria lo que va a determinar y Sí, la presencia de choque séptico. Es más la clínica, pero no realmente un marcador de laboratorio que podamos hacer, un dímero D que nos aparezca positivo y que nos va a decir que eso es entonces pronóstico malo y que nos va realmente a dar mayor énfasis hacia el diagnóstico, no. Bueno, alguien pregunta aquí en pediatría que si después de llenar la unidad de cuidados intensivos y ya no hay ventilador, y si tienen algún paciente con falla ventilatoria, que si está indicado dar ventilación mano ambú con filtro y con lineamientos, ¿y qué lineamientos tendríamos? Gracias. Sí, no podría recomendarle una situación como esa, doctora. Una vez que sobrepasa el nivel de atención de los hospitales, no podemos nosotros recomendar una cosa de esa, ni en tiempos de COVID, ni en tiempos antes de esta situación. Definitivamente que no. Sí, pero no sé, Lorilei, si les puedes hablar un poco de la ventilación no invasiva, porque es una alternativa para los
para los lugares donde quizás no tienen No hay ventilación, y ventilación. probablemente la mayoría de los niños creo que no van a, en teoría, ¿va? Según lo que hemos leído de lo que está pasando en otros países, muchos de ellos incluso con alto flujo o no invasiva a veces pueden mejorarse. Sí, este asunto de la ventilación no invasiva hasta antes de COVID-19 parecía ser prometedor en instituciones o en países donde no se disponía de ventilación mecánica de manera temprana. Obviamente los riesgos de una ventilación no invasiva por fugas, por producción de aerosoles siempre existen. Pero pues en función de lo que se ha tenido que hacer en otros países en situaciones realmente de carestía de equipo para oxigenar a estos pacientes, se han utilizado diferentes dispositivos, desde las puntas de alto flujo hasta el CPAP de burbuja, que creo que la mayor parte de los que estamos entrenados en esta situación hemos aprendido a colocar, más que todo en los pacientes neonatos, de los cuales solo se necesita de un flujómetro, un recipiente de agua destilada y unas puntas lo suficientemente apropiadas para el tamaño del paciente que pudieran generar una presión positiva en la vía aérea de manera continua. ¿Qué vamos a hacer con la producción de aerosoles en cada uno de los sistemas? Igual que muchas de las cosas pertenecientes a esta enfermedad no tenemos todavía respuestas. Hay algunos estudios que sugieren que de repente los aerosoles son mínimos en puntas con alto flujo y que si se mantiene una distancia y una protección del personal, distancia entre pacientes y una protección adecuada del personal, no va a significar un riesgo significativo. Esto es frente a la necesidad de abordar un paciente en una etapa temprana de la hipoxia. Hay algunos lugares en los que los adultos los están pronando de manera temprana cuando el paciente está desaturando con oxígeno al 30 o 40%. Los hacen pronarse a ellos mismos porque están hemodinámicamente estables. La ventilación no invasiva requiere de algunos requisitos, que el paciente esté neurológicamente íntegro, que le coopere en la medida de lo posible, porque los niños pues son especiales en ese sentido, que esté hemodinámicamente estable para que usted pueda colocar una ventilación de este tipo. Y obviamente que usted tenga un ambiente cerrado donde pueda colocar a ese paciente con la protección de su personal y poder ver si eso funciona. Cuando se utiliza ventilación no invasiva, la respuesta es inmediata, igual que en otros tipos de neumonías, usted lo va a ver en 15 minutos, la mejoría de la saturación, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Si definitivamente ese paciente con el dispositivo que usted decidió oxigenar no le responde en los siguientes 15 a 30 minutos, ese paciente pues no le va a responder ni la de alto flujo probablemente, ni al CPAP, ni a una ventilación no invasiva. Habrá que cambiar de estrategia. ¿Qué va a hacer? Eso dependerá de la disponibilidad de los centros con mayor complejidad que usted tenga a mano. Solo recalcar que si se utilizan dispositivos que ahora se están inventando, como les decía, los artesanales, deberán ir conectados en la fase expiratoria a un filtro bacteriológico para sumarle a la protección que tendrán el resto de los pacientes, el personal y el familiar que acompaña a estos niños en la sala de hospitalización. No sé si podremos después disponer en la plataforma de esos dispositivos en la medida que se puedan reproducir. Si alguien va a necesitar de estos para que con lo que ya se tiene en los hospitales, porque son realmente mascarillas de anestesia, son filtros, son flujómetros, son tubuladuras, que las disponemos en cualquiera de los hospitales de algo de complejidad para que puedan fabricarse y tenerse listos ahí en caso de que sea necesario usarlos. No se escuchan. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que más nos ayudan a descartar un paciente sospechoso? Aquí supongo que estamos ante una situación que no tenemos la prueba específica. O sea,
todo paciente realmente que entra tiene que hacerse tanto el hemograma, que va a tener la característica inicial realmente de leucopenia, pero generalmente cuando empiezan a entrar en insuficiencia respiratoria o complicaciones pulmonares empiezan a aumentar blancos. Y ya no están leucopénicos, sino que también tienen leucocitosis. De ahí realmente pruebas hepáticas, pruebas de función renal, para ver realmente que no estén entrando con un órgano de choque, ¿verdad? Que eso es realmente lo que nos lo va dirigiendo de cómo se va a ir comportando el paciente. Pero todo esto es inespecífico, o sea, porque cualquier otra infección grave o severa nos puede producir, ¿verdad? Grave. O sea, tenemos dengue como ejemplo dentro de nuestras manifestaciones que podemos tener paciente, fiebre, leucopenia, ¿verdad? Y que nos puede caer también en choque, ¿verdad? Pero que va a tener otra serie de características de las cuales estamos acostumbrados. Pero realmente no hay nada pactomonónico fuera de tener realmente la prueba y la evolución del cuadro respiratorio para hablar realmente de los cuadros y de lo más que se ha hablado desde el vidrio esmerilado como una tomografía que realmente nos indica altamente sospechoso de un COVID. Ok, dice otra pregunta, el tratamiento de ingreso en pacientes con síntomas respiratorios moderados, una saturación de oxígeno mayor o igual de 96, ya con TAC diagnóstica se puede. Vamos a dar una charla completa del manejo para adultos, porque ahorita la doctora Lorilei hizo una buena descripción de todo el manejo que se le va a dar en pediatría. Ok. O sea, ¿qué antibióticos se pueden utilizar en estos pacientes con criterios de ingreso que tengan un cuadro respiratorio, una frecuencia respiratoria mayor de 30, mayor de 65 años, confusión con alteración renal y presión arterial baja? O sea, recuerde que el cuadro no es un cuadro bacteriano, es un cuadro realmente viral que se asocia a infecciones bacterianas. Entonces, realmente en China realmente se estuvo recomendando el manejo temprano con antibióticos. Si estamos pensando en una neumonía asociada con gérmenes de la comunidad, entonces con ceftriaxone generalmente logramos sacar al paciente. Si no, tenemos que moverlo de acuerdo a los gérmenes que tenemos en los hospitales que manejamos. O sea, porque cada hospital y cada área realmente tiene realmente ya de los gérmenes que estamos acostumbrados a ver ya en forma severa, ¿va? El esquema de antibióticos que debemos ir utilizando. No es una fórmula, o sea, no puedo decirle que va a usar de entrada, ¿va? Un carbapenén o que va a usar de entrada vancomicina o que va a ser de entrada, porque eso depende realmente de los gérmenes que estamos acostumbrados a manejar en nuestra área y en nuestra área de trabajo. En cada hospital tiene un grupo de gérmenes diferentes. Bueno, está ahí para el doctor Jeremías Soto. Ya no se dice cerco epidemiológico, sino que búsqueda activa de casos. No sé, esa es la consulta que hace. Yo creo que es una sugerencia, no nos está preguntando, Ah, no ya. está, es de la Asociación de Salud Pública que nos está diciendo que ahora es búsqueda activa de casos. Hospitalizar pacientes de quienes no se tienen resultado inmediato, se corre riesgo de contagio para los que no son COVID-19. Creo que esto es porque como han hecho estos lugares de aislamiento y donde llevan los sospechosos, algunos pueden que estén positivos y otros no, pero al estar en contacto con los positivos, pues creemos que ya se vuelven positivos también. Pero ahí, lógicamente, como decía el doctor Luque, vamos a dividir el hospital en el área COVID y en el área no COVID, ¿verdad? Si sospechamos que su patología es no COVID, es manejada en la otra área, porque no vamos a descuidar las otras patologías tampoco. Así es. Sí, ahí realmente hay que tener mucho cuidado, perdón, porque, por ejemplo, el paciente que se hospitalizó en el Seguro Social y que está en cuidados intensivos, entró como cardiopatía, así lo refirieron. Y realmente cuando se empezó a revisar, se hizo realmente los estudios, se hizo la tomografía, se encontró el vidrio esmerilado, progresión rápida realmente y se empezó a manejar como un paciente COVID, se aisló realmente el área y se confirmó. Lo que pasa es que las confirmaciones entran tarde porque fueron 48 horas después que nos notificaron realmente que el paciente sí era COVID. Realmente yo creo que el temor que se tiene es en algún momento en un paciente que venga con un cuadro respiratorio, con una neumonía de la comunidad
y que no sea COVID y que por tener el cuadro respiratorio lo pongamos realmente en un área COVID. ¿Verdad? Realmente, si los hospitales tuviéramos suficiente espacio para tener pacientes con alto grado de sospecha, bajo grado de sospecha, eso ahorita es bien difícil, ¿verdad? Porque con lo que contamos realmente es con una sala para colocar los pacientes con problemas moderados, ¿verdad? COVID, y el resto del hospital, ¿verdad? Para no, ¿verdad? COVID. Se está haciendo una propuesta, ¿verdad? Para empezar a manejar pacientes COVID en hospitales centralizados, pero es otro pisto y realmente es más con mayor dificultad y siempre va a existir, ¿verdad? El problema. Si lográramos tener realmente lo que es el GeneSpert para COVID, que realmente sale en media hora una vez que se toma la muestra, estaríamos realmente resolviendo bastante de estos problemas. Pero mientras no tengamos pruebas, porque la prueba rápida serológica no sirve. O sea, para hospitalizar pacientes y para dar seguimientos, la prueba serológica no nos sirve. O sea, tenemos también realmente que buscar al virus, o sea, realmente PCR o el GeneSpert que busca realmente igual fragmentos del virus, no anticuerpos. Esta pregunta nos la hacen con frecuencia, doctor. ¿Qué recomienda a colegas que somos mayores de 50 años, que ya tienen hipertensión o diabetes o cardiopatía o alguna comorbilidad para la exposición ante estos casos? ¿No? Creo que eso se ha normatizado y realmente cada área ha determinado si realmente saca o no saca su personal, ¿verdad? Con respecto a que siga o no siga trabajando. Pero realmente depende de lo esencial o no que sea realmente el personal dentro del área para trabajo. Se trata de no exponer, o sea, porque el hecho de que tenga, ¿verdad? 60 años, 65, no quiere decir que se va a ir a su casa. O sea, todavía hay muchas necesidades en el hospital, ¿verdad? Pero hay gente que ni siquiera se quiere asomar por los hospitales, ¿verdad? Y aunque no esté enfrentando una área COVID, ¿verdad? Entonces realmente no se justifica. O sea, hay todavía mucha necesidad como para decir que vamos a estar eliminando a toda una serie de personal médico con más experiencia y que realmente nos puede apoyar dentro del hospital. Ok, el doctor Ángel Rodríguez nos pregunta cuál es la recomendación a los cirujanos ortopedas y ginecólogos en este momento. ¿Cómo? ¿Qué recomendación se les da a los cirujanos ortopedas y ginecólogos en este momento? Pues Solo en ahorita, las emergencias. en general, realmente las cirugías electivas se han parado y se está realmente manejando la emergencia. O sea, si estamos realmente operando emergencias, atendiendo los partos o haciendo la cesárea de lo que se tiene que hacer, lo que tiene que tener bien claro es si en algún momento entra alguna sospecha con el paciente que está operando en relación a que si hay o no hay una relación con COVID. La verdad es que revisando, el cirujano o el obstetra realmente sí usa protección por gota, está muy bien protegido. El que tiene realmente que cuidarse es el anestesiólogo, porque es el que va a estar cuidando la vía aérea, ¿verdad? Así es. Él puede intubar, manejar al paciente, tenerlo estable y una vez que tiene estable, entra el resto del equipo, ¿verdad? Con su máscara N95 y su protección por gota y va a estar muy bien protegido, ¿verdad? En los casos que por alguna razón tengan sospecha. Pero si es caso de emergencia, no se puede decir de que no lo van a atender o no lo van a operar. Muy bien, muchísimas gracias. Ya las siguientes preguntas que nos han hecho pues están contestadas. Vamos a hacer otro webinar más adelante, ¿verdad? El día de mañana vamos a tratar con los médicos internistas y las personas que están pues en unidades donde hay ventilación mecánica. Esto lo vamos a estar haciendo periódicamente. Ahorita la doctora Elga Codina nos va a dar un resumen de los puntos más importantes de este webinar que hemos tenido. También al final, pues está siendo grabada y lo vamos a subir a lo que es YouTube. Entonces, le dejamos a la doctora Elga Codina con el resumen. Bueno, agradezco a los panelistas, ¿verdad? Hemos elegido a las personas más importantes y más capacitadas a nivel del país para esto. El auditorio que tenemos es un auditorio que son líderes regionales. Entonces,
pueden servir para dar pautas. Lo que ellos nos preguntan mucho es sobre los flujogramas de atención. Entonces, como podemos ver, lo principal fue que continuamos y que siguen vigentes las medidas de prevención de la enfermedad, el quedarse en casa, el lavarse las manos y todo lo que mencionó el doctor Jeremías Toto. Y también no solo evitar el contagio, sino que también para la contención del contagio, ¿verdad? Y en cuanto a la elaboración de un flujograma de atención, como pueden ver, eso lo vamos a hacer adaptado de acuerdo a la situación de cada establecimiento de salud o de servicios de salud. Puede ser que sea un hospital de tercer nivel o como puede ser que sea un hospital, una atención clínica solo de primer nivel, de acuerdo al área donde usted se esté desarrollando. Pero en sí tenemos que haber, idealmente que sea un hospital donde se cuente con una unidad de cuidados intensivos y el personal capacitado para resolver los problemas de la unidad de cuidados intensivos, o sea, capacitado para el uso de ventilación mecánica. Si no lo tiene, pues va a tener que ser referido este paciente. En cuanto a la clasificación a los tipos de afección que puede provocar el virus, les vamos a tratar de dar mañana o el lunes o el webinar con la clasificación de los tipos de enfermedad que los explicó ya muy bien en pediatría la doctora Lagos, y se los vamos a explicar como en más detalle para adultos, debido a que en adultos va a ser el número más grande de pacientes que vamos a tener que atender. Pero en general tenemos que, dentro de un hospital, se tiene que elegir las áreas de atención COVID y las áreas donde no va a haber atención COVID. Idealmente dividir el tránsito por donde van a pasar estas personas, tanto el personal médico de laboratorio, de rayos X, como los pacientes contagiados, ¿verdad? Los vamos a dividir, vamos a crear, no sé, puentes, vallas, algo para separar el contacto de los pacientes COVID de los no COVID, tomando el riesgo en que tengamos que ingresar un COVID a una sala no COVID. Pero en general se debe de contar con un espacio que le vamos a llamar pre-triaje. Este puede estar afuera de la emergencia. Aquí va a estar una persona eligiendo quiénes son sintomáticos respiratorios y quiénes no. Se corre el riesgo de que se nos vaya uno que no esté dando la información fidedigna porque estaba sucediendo que se están negando, ¿verdad?, a decir que tienen síntomas. Entonces, al haber esta elección de sintomáticos respiratorios y no sintomáticos respiratorios, porque las otras patologías van a seguir acudiendo a buscar atención médica, entonces los que sí son sintomáticos respiratorios los vamos a mandar a un área de triaje, del pretriaje al área de triaje. En el triaje van a ser evaluados más, o sea, más específicamente, exacto. Y ahí se le van a hacer algunos exámenes de laboratorio, una radiografía. Ahí no tenemos todavía la prueba específica, ¿verdad? Idealmente que tuviéramos la prueba rápida, pero como no tenemos, vamos a hacer uso de los exámenes que mencionaba el doctor Payet, ¿verdad? El hemograma, PES, PCR, una rayos X de tórax, las pruebas de función renal, las pruebas de función hepática y la radiografía de tórax y disponerse de una tomografía de tórax. En este punto vamos a decidir nosotros si es un sospechoso o no es un sospechoso. Y si es un sospechoso, vamos a decidir en qué estadio de la enfermedad está, si está leve o si ya está con neumonía o con neumonía grave o está en shock séptico, como uno de los casos que presentaron ahí, que hasta el hipotenso estaba. Entonces, en este punto vamos a decidir a qué otra área lo vamos a mandar. Tienen que haber un área de aislamiento, que puede ser en su casa, como puede ser en un hotel, como puede ser en el hospital, un área de aislados, así también como vamos a tener una área de tratar, de manejo y tratamiento de los que no están tan graves, ¿verdad? Y ahí van a estar siendo vigilados por otro grupo de personal. Y también los que van a estar sumamente graves, que van a tener criterios para pasar a la unidad de cuidados intensivos. Es muy importante, se repitió mucho, que el equipo que se va a utilizar en cada una de estas áreas, en el pretriaje, en el triaje, en el manejo de pacientes que no están siendo entubados, y el equipo que va a utilizar verdaderamente ese escafandra o traje espacial, que es básicamente el de la unidad de cuidados intensivos, y no solo los médicos, sino todo el personal de esa unidad, porque ellos son los que están expuestos
de forma más cercana a las secreciones de este paciente. Así que no tener temor, aquellos que han recibido pacientes en el triaje y que han estado con su bata impermeable, con sus anteojos y su N95, ¿verdad? Entonces, porque todo el que estuvo en contacto con un paciente ya se siente que es un posible sospechoso, ¿verdad? Y no, es simplemente ha estado en contacto, pero con todo el protocolo de protección. Hay que saber utilizar todo este equipo, ¿verdad? Eso se nos hizo bastante énfasis, que tenemos que saber utilizarlo y básicamente, en general, esto es lo que nos ha ayudado para hacer este esquema de este flujograma. El lunes vamos a tener una reunión con la OPS y la Secretaría de Salud y esperamos, pues, nosotros de alguna forma tratar de influir en el flujograma que dicte la Secretaría de Salud. Nosotros, recuerden, vamos a estar como un grupo asesor, no ejecutor, de las acciones que se dicten a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, quien ejecuta, quien contrata, quien decide, quien compra, siempre va a ser la Secretaría de Salud. Nosotros vamos a estar haciendo, como primer punto, ya tenemos la agenda para nuestro lunes, para nuestra sesión de lunes, y ya tenemos como primer punto exigir el equipo de protección y también la distribución de nuestro equipo médico laborante en todas las áreas del país, ¿verdad? Quedamos pendientes nada más con la charla de los tipos de afección pulmonar y el manejo de ventilador tanto en pediatría como en adultos. Muchas gracias. Recordemos que la situación que estamos viviendo es mundial, no solamente es en Honduras, una situación realmente bastante compleja. No solamente es trabajo del personal de salud, aquí tenemos que hacer uso y echar mano de toda la comunidad. A nivel primario se deben de activar las fuerzas vivas, se debe de involucrar a toda la comunidad. Este es un trabajo de todos los hondureños, de los más de 9 millones de hondureños que estamos. No solamente es el personal de salud que tiene, claro, estamos al frente, pero no es trabajo solo del personal de salud. Si vemos en los espejos de países como Italia, donde se ha salido de control y tienen un sistema de salud más robusto que el nuestro, más del 20% de los infectados ha sido personal de salud. Así que nuestro llamado es enérgico, es urgente, a que cada uno de los médicos y del personal de salud que está en las diferentes unidades del país haga uso, el mejor uso y se proteja lo mejor que pueda. A veces no tenemos que esperar pues a que el gobierno, aunque él es el llamado a proveer el equipo de protección personal, pero debemos nosotros también tomar medidas y ver de qué manera podemos organizarnos en primer lugar, tener nuestro flujograma de atención de los casos sospechosos de COVID bien claro y establecido, si es posible practicarlo. Cada quien debe de saber qué función tiene en este flujograma y tomar las medidas y el equipo, usarlo adecuadamente, estrictamente como se ha indicado. No tenemos que dar o hacer cosas actividades que no están permitidas, o sea, no hacer de menos todas estas medidas de bioseguridad, sino que realmente no es exagerar, pero cumplirlas a cabalidad como lo dicen las guías. En este momento ha habido demasiada información, saturado todas las redes sociales de información con protocolos, con videos, enlaces, etcétera, pero aquí lo que importa es que cada comunidad, cada unidad de salud se organice de la mejor manera. Tanto alcaldes, fuerzas vivas, repito, aquí es de organizarnos todos para el bien de la población. El bien ajeno es nuestro bien. Es una prueba de solidaridad, aunque nosotros estemos bien, pero si nuestro vecino está con COVID-19, pues también seguimos en riesgo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esta cuarentena? ¿Cuánto tiempo va a durar esta prueba? Todo depende si todos vamos hacia el mismo norte, si estamos de acuerdo. Aquí no es de políticas, de partidos políticos o de religiones, sino que aquí como hondureños debemos unir y sumar. Así que mi llamado es a cada persona
¿verdad? Que es personal de salud a cada médico, en este caso, que está siendo como dice la revista de Lancet, que el personal de salud es el personal más valioso con el que cuenta cada país en este momento. Por favor, cuídense, tomen las medidas de bioseguridad, y vamos a estar pues en contacto. Aquí CENEMEC y el Colegio Médico de Honduras está anuente al apoyo pues a la capacitación y así como a los diferentes panelistas, al doctor Sánchez, que tal vez ahorita no participó como quisiéramos, pero lo vamos a invitar porque esta es una de las primeras que estamos realizando de las capacitaciones, al doctor Paya, al doctor Marco Luque, a la doctora Lorelei Lagos, que realmente fue de la que más me estuvo insistiendo en que hiciéramos esta intervención con con las delegaciones y los médicos de primer nivel, ¿verdad? Al doctor Jeremías, muchísimas gracias por su valiosa participación. Así que para nosotros es importante mantenernos en comunicación y que vayamos hacia el mismo norte todos. Dios les bendiga grandemente. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, bye.